SER Podcast. El cine en la SER con Pepa Blanes. El origen de esta historia es una imagen enigmática. La entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso, los gritos, el silencio del hemiciclo y los disparos. En la semana en la que estamos revisitando nuestra historia, ese 20N de 1975, cuando murió el dictador en la cama, Francisco Franco, no derrocado, sino por vejez, vamos a hablar de una serie, Anatomía de un instante. Es un encargo de Movistar Plus, Alberto Rodríguez, director que en su cine ha tratado de varias maneras los claroscuros de la transición. Probablemente sea la mejor novela de Cercas, y en el fondo es un ensayo. Y tiene razón. Es una recreación, es una ficción, jugando con la historia con mayúscula, y resulta muy interesante lo poliédricos que son los personajes, encontrar que Suárez pues es un falangista que al final termina legalizando el Partido Comunista. No deja de ser tan contradictorio, tan interesante, o que Carrillo estuviera exiliado casi 40 años y terminara acordando con un falangista cómo iban a resolver parte de la transición. Como mínimo es interesante porque yo creo que la gente no lo sabe. La serie tiene 4 capítulos, se presentó en San Sebastián y llega ahora a Movistar Plus. Es una adaptación de la novela de no ficción, como escuchábamos, de Javier Cercas sobre el golpe de Estado del 23F, que ocurrió unos años más tarde de la muerte de Franco, en 1981. En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de Estado. ¡Todo el mundo quieto! ¡Suelo! ¿Cómo se echaba a Suárez? La respuesta que debió dar la clase dirigente española es la única posible en una democracia, mediante unas elecciones. ¡Quieto todo el mundo! Es un tema controvertido porque la historia oficial u oficiosa es la única que ha contado el golpe. El gobierno sigue sin desclasificar lo ocurrido y realmente pues no se sabe qué pasó. El origen de esta historia es la imagen de ese instante y el gesto de 3 hombres. Mientras todos los diputados presentes se tumban en el suelo para protegerse, 3 hombres permanecen en su sitio. Centrada en 4 capítulos, uno dedicado a cada personaje. Primero al líder del Partido Comunista tras su vuelta del exilio. Santiago Carrillo, sentado en calma, esperando llevarse la peor parte. Al que interpreta Eduard Fernández. Yo creo que es bueno verlo hoy en día, muy bueno. Para la gente que no lo conoce, para la gente que lo vea. Y luego la exaltación de la pureza hay que relativizarla. Uno que hoy cree en sus ideas y si no es exactamente como yo digo, no, porque yo soy íntegro y tal. Estos 3 hicieron lo que pudieron, tuvieron que renunciar a parte de su ego, seguramente, y de sus ideas y de sus convicciones, ¿no? Para en conjunto poder tirar para adelante este país, ¿no? Me alegra mucho dar un lugar prominente a Santiago Carrillo, que creo que se lo merece, que es el gran olvidado y el gran perdedor, que es el que hizo mucho por la democracia española, y todos los triunfos se lo llevó Felipe González. En este momento, como me ha tocado Carrillo, cuando toca un personaje acabas queriéndolo y poniéndote de su parte. Me pongo de la parte de Santiago Carrillo y merece ese lugar. Otro capítulo está dedicado al general Gutiérrez Mellado. El general Gutiérrez Mellado enfrentándose a los golpistas. Al que interpreta Manolo Solo. Creo que mi personaje no estuvo nunca en primera línea mediática, o casi nunca, salvo en las portadas, en el fotograma congelado de resistiéndose a que lo tiraran al suelo, intentando mandar que bajara el arma a Tejero. Gutiérrez Mellado tiene una mandíbula debajo muy prominente, era de un prognatismo bastante... Y yo no me atreví a hacer prognático y hablar como así porque tenía mucho miedo de que eso me obligara a estar siempre ya colocado en otro sitio, que gastara muchísima energía en eso. Y yo intentaba darle verdad intentar darle la energía que un hombre de su edad y de su profesión tenía, que no era la mía en ninguno de los 2 casos. Y bueno, intentar que por ahí no desentonara, no saltara. Luego tuvimos, y yo en especial lo agradezco, la inmensa fortuna de contar con un equipo de caracterización tan brutalmente bueno. Y por supuesto Adolfo Suárez, al que interpreta Álvaro Morte. A sus órdenes, mi general. Buenas tardes.
El gobernador lo está esperando. ¿Le apetece tomar un café? En menos de 10 años, gracias a su prestigio como cachorro falangista, pasó de vender lavadoras por casas a secretario en el movimiento. Señor gobernador. Buenas tardes. Permítame. De secretario a jefe de gabinete. Rodrigo. Gracias. Por cierto, su hijo no era del Madrid, Pablo, ¿verdad? Es que tengo 2 entradas para el partido de este sábado que no voy a poder ir y me preguntaba si... No Sabía lo que la gente quería y sabía cómo dárselo. ¿Seguimos hablando mientras comemos? De jefe de gabinete ¿Me he permitido reservar en Casa Cándido? ¿No cierran los lunes? Para usted no. a gobernador civil. De gobernador civil a ministro del movimiento. Para todos los que le ayudaron a llegar a lo más alto, acabaría siendo un traidor. ¡Arriba España! ¡Arriba! Fueron los 3 hombres que no se escondieron cuando el golpista Tejero irrumpió en el Congreso a tiros. De la serie nos ha sorprendido la facilidad con que los actores logran que nos olvidemos de los personajes reales, tan icónicos, tan familiares para varias generaciones. Uno de los 3 es Álvaro Morte. Bienvenido al Cine en la SER. ¿Cómo estás? Muy buenas, Pepa. Encantado de estar aquí. Nada, un placer tenerte aquí. La verdad es que ahora cuesta verte. Pues me lo he de tomar como un piropo, entonces. Sí, hombre, lo decimos porque resuena el personaje. Oye, ¿tú te acuerdas del 23F? Mira, yo justo hay una cosa curiosa y es que mi cumpleaños es el 23F. Entonces me están diciendo los compañeros que estaba predestinado a hacer este papel, ¿no? Yo en aquel entonces justo estaba cumpliendo 6 años. Yo soy del 75 y claro, yo era muy pequeño. Yo no me acuerdo de lo que pasó. ¿Te puedes decir que busqué tu fecha de nacimiento para saber si habías nacido o no habías nacido y no me di cuenta de que ponía 23 de febrero? Pues sí, ahí estábamos. Ostras. ¿Y qué recuerdos o no sé cómo fue el proceso en el que te proponen este papel o sale la idea de que podrías parecer este papel? ¿Cómo empieza todo? Mira, yo estaba en Londres haciendo teatro y mi representante me llama y me dice, oye, que Eva y Yolanda quieren cogerse un vuelo para irse a Londres a hacerte una prueba allí. Y claro, ya me sonó muy raro porque digo, hostia, ¿pero por qué no hacemos un tape para que se van a coger un vuelo para ir? No, quieren venirse aquí y están empeñadas en que tienes tú que hacer esto. Bueno, ¿qué es esto? Pues esto es que tienes que hacer de Adolfo Suárez. Y digo, bueno, pues estas dos han perdido la cabeza completamente porque yo no me veía nada parecido a Adolfo Suárez. Físicamente, desde luego que nada, y me costó. Lo que pasa es que yo debo decir que ellas me han demostrado a lo largo de los años que tienen una capacidad de ver mucho más allá de lo que eres capaz de ver tú mismo. Y me pongo a mí y a muchos otros actores como ejemplo podía poner también, ¿no? Y sí que es verdad que ellas vieron algo que yo en aquel entonces no veía, para poder encarnar a Suárez, o en el momento en que ellas también me comentan que es Alberto Rodríguez quien va a estar detrás, que tiene esa batuta tan meticulosa, tan certera, pues bueno, pues me animé a hacerlo y me daba pavor enfrentarme a esto, así que bueno, pues muchas horas y mucho curro y mucho estudiar y mucho ver a Suárez para poder meterme en esta piel. Me encanta que te dé pavor esto y no hacer teatro en Londres. O sea que... Bueno, de todo hay en esta vida. De todo hay en esta vida. Pues Eva y Yolanda, que son las directoras de casting famosísimas que han organizado el casting de películas muy, muy importantes, Almodóvar, muchas de Alberto Rodríguez. Querían pasar un fin de semana a Londres y se fueron a ver a Álvaro Morte. ¿Qué visteis en Álvaro Morte? Bueno, gracias y bienvenidas al Cine en la SER. Muchas gracias, encantadas. ¿Qué visteis o qué pensasteis? ¿Cómo se os enciende esa luz que yo creo que a nadie en España se le hubiera encendido en ese momento? Pues mira, la verdad es que nosotros trabajamos mucho con Alberto, hemos hecho todas sus películas, aparte desde 7 Vírgenes, le conocemos muy bien y había algo en una figura como Suárez, que era una persona que unió o que supo representarle una nueva España, que era un tío como certero, pero cercano, pero a la vez era un tipo que entraba como en las casas de cualquiera, no sé, tenía muchas cosas y nos costaba muchísimo. Mira que le dimos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ya. Y entonces, bueno, pues ya está. Dijimos, mira, es que tiene que ser Álvaro. Le conocíamos muy bien, habíamos hecho juntos La Casa de Papel, nuestro proceso fue también muy particular. Bueno, pues ya está, para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos procesos hay que esa idea
loquísima, hay que bajarla a suelo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí está la parte como más... Pillaba lejos el suelo. Claro, nos pillaba lejos, Londres, sí, ¿no? Allí. Y entonces nada, dijimos, pues que es que nos tenemos que ir a Londres, y pensábamos que nos iban a decir, sí, hombre, venga, tal. Y nada, José Manuel Lorenzo dijo, vale, ¿cuándo os queréis ir? Y allí nos plantamos con todas las indicaciones que nos dio Álvaro para llegar a su casa, porque era como, coge el tren, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y llegamos allí cual gincana. Y la verdad es que fueron 2 días súper bonitos. Estuvimos el primer día pues hablando y bueno, pues todas las dudas que la planteaba aquí nos las planteó a nosotras. Estáis loquísimas. Y luego nos tenía preparado poder ir a verle al teatro. Y nada, Eva y yo tuvimos una noche ahí de cogernos una fue una maravilla de champán en el teatro y imagínate, es el casting de nuestra vida, si los queremos todos, ¿sabes? Por favor, claro, actores españoles viajar, el próximo nos viene muy bien, por ejemplo, Hong Kong, una cosa así como exótica. Y al día siguiente hicimos la prueba, la grabamos, nosotras ya estábamos muy contentas, pensábamos, yo creo que lo tenemos, y cuando llegamos a Barajas, a Adolfo Suárez, íbamos en el autobusito, y entonces hicimos una foto al letrero y la guardamos, porque claro, todo podía pasar, faltaba que Alberto trabajara con él, ellos trabajaron juntos por Zoom y mucho rato y bueno, al final se enamoraron. Y entonces cuando ya Alberto nos dijo, venga, es Álvaro, le mandamos la foto y le dijimos, te han puesto un aeropuerto. Maravilloso. Tuvimos la oportunidad de trabajar un poquito, Alberto y yo, por Zoom, entre función y función, claro, que yo estaba en Londres y estuvimos, que estaba también Yolanda en ese Zoom y bueno, ya, bueno, pues tuvimos cierto feeling y demás y nada, currar juntos. Y fue difícil convencer, porque claro, esta es una serie de Movistar, de hecho Movistar se la encarga a Alberto. Alberto dice, otra vez la transición, venga, va, allá que voy a hacer esta serie. Y no sé si ha sido difícil convencer a mucha gente, si hay que dar muchos pasos como directoras de casting de defender la decisión que una toma. Sí, hay que dar muchos pasos. Hay que dar muchos pasos y no puedes correr, porque a lo mejor esa cosa que tú has tenido, esa sensación que tú has tenido con una claridad, que lo ves clarísimo, no necesariamente gente que no se dedica a esto la ve. Entonces tienes que ir despacio, tienes que ir pues comparando con otras cosas, con otras personas, explicar por qué tú crees que sí, por qué crees que no. O sea, ojalá fuera fácil. Pero bueno, yo creo que nunca nos toca una fácil, es una reflexión que ya hago yo. También es verdad que lo que dice Álvaro, que en cuanto Alberto trabajó con él por Zoom, que yo tuve la suerte de estar escuchándoles cómo hablaban entre ellos, claro, sí, Alberto Rodríguez ya dice, es que decir que, ¿sabes? Él es muy valiente con las decisiones de casting, o sea que... ¿Y el resultado ahora? ¿Qué os parece? Ahora que Álvaro no está aquí. Pues la verdad es que yo te digo una cosa. Me doy una vuelta ahora, venga. Claro, nos vimos el capítulo y nos quedamos... O sea, la verdad es que ya todo lo que nos iban mandando, porque nos iban mandando cositas del rodaje y tal, estábamos alucinando. Pero bueno, es que es alucinante, es absolutamente alucinante. Y además es curioso, y eso es lo que se aprecia, que hay un momento que despegas de quién es y si Álvaro, o sea, se convierte en... O sea, es Suárez. Nunca sabemos cómo era Suárez, te quiero decir, es una idea que tenemos de cómo, pero claro, entras, yo desde luego me olvidé absolutamente y fui espectadora y disfruté la serie muchísimo. Verla en Donosti fue un regalo y de verdad... Jo. De hecho, creo que eso va a ser la primera sorpresa del público, ¿no? Que de repente es como... ¿Perdona? O sea, tenemos a un actor que no... como Álvaro, que es una persona conocidísima, que no se le reconoce, o sea, es como una contradicción, o sea, pero claro, es que no está por eso, es que no necesitábamos eso para hacer a Adolfo Suárez, necesitábamos a alguien que tenía lo que tenía Álvaro, ya está. Claro que hay una parte que es ese carisma que tenía Adolfo Suárez, pero por otra parte, claro, a Suárez le vemos... de cara al público, es un político, entonces está los discursos que hace delante de la gente y luego detrás. No sé si había dos formas. Efectivamente, todo lo que tenemos, o básicamente todo lo que tenemos de Suárez son sus intervenciones, ya sea en un estrado o delante de una cámara. Él fue director de Televisión Española y conocía perfectamente el lenguaje cinematográfico y cómo sacarse partido, sabía cuál era su mejor perfil y usaba todas esas herramientas para seducir como seducía a Suárez, ¿no? Pero claro, yo entiendo que
que ese era un Suárez impostado, el que manda el mensaje a toda la gente. Pero luego tenía que haber otro Suárez, que es el Suárez que es el más íntimo, que está en el despacho, que está teniendo una conversación con un amigo o con su mujer, y que era además el Suárez que más me interesaba a mí. La persona que había detrás del político, ¿no? Quién había llegado a hacer todo eso, ¿no? Y fue a hacer el estudio de cómo Suárez se comunicaba y cómo se expresaba, cuáles eran sus líneas tonales, sus pausas, sus cadencias, cómo se reía, cómo se movía, todo este tipo de cosas lo tengo muy analizado, para luego esa imagen pública reducirla, depurarla, para hacer el Suárez íntimo. Entonces había como un baremo en el que moverse, dependiendo de que lo que hicieras fuera más público o más pequeñito, ¿no? Ostras, madre mía. Claro, había un peligro tremendo, y era el caer en la imitación. Porque ahí podíamos haber sido ridículos. Lo he hablado con Eduard, con Manolo, con Miki Esparvé, que hace el rey. O sea, había una cosa que que si nos pasamos lo más mínimo, caemos en que la gente se va a descojonar y esto va a estar nominado posiblemente a Mejor Comedia del Año. Entonces, claro, pero por otro lado, tampoco nos podíamos quedar cortos, porque sí que teníamos, o sea, nuestro objetivo era que la gente viera a Suárez, a Carrillo. Entonces, ese equilibrio fue como muy complicado de encontrarlo, pero no hablo de mí, hablo de mis compañeros, que hacen un trabajo todos que es absolutamente increíble. Y hablamos aquí de Eduard Fernández, de Manolo Solo, de Miki Esparvé, pero hay un David Lorente que está increíble, hay un Óscar de la Fuente, hay un Juan Manabas, o sea, es que todo el mundo está donde tiene que estar, y eso no es tampoco muy fácil conseguirlo. Y ahora que mencionas al resto de actores, claro, de eso también os ocupáis vosotras. Todo, claro, sí. todo. ¿Cómo se hace eso? No sé si... Claro. Había que llenar un congreso, sí. Sí, había que hacer... Bueno, había que llenar un congreso antes de rodar la serie, que eso tenía todavía mucho más mérito. Teníamos que tener a los personajes, o sea, fue una locura, pero algo tremendo. ¿Y se piensa en conjunto? Porque yo sé que hay directores que sí hacen parejas, ¿no? De actores, de actores y actrices, o sea, de ver la química. No sé si vosotras pensáis así o no. Yo creo que en este caso no. En este caso, la verdad es que como la propia serie estaba estructurada como con 3 capítulos muy centrados, en realidad no. En realidad lo que pasa es que tuvimos muy poco tiempo. Fue una serie muy loca, con lo dificilísimo que era, ¿no? Entonces, pues nada, te lanzas a la piscina, pero de una manera... Estábamos obsesionadas, toda nuestra oficina era como una cosa... como en el 23F. Total, no. Todo lleno de fotos, vivíamos como en una caspa auténtica, color, ¿sabes? Como gris así, oscurillo, todo lleno de fotos. Además, claro, era un reparto muy curioso porque solo había hombres. Claro. No había nadie. No había una sola mujer, teníamos 80 señores con cara de señores, ¿sabes? Y nada más. Está puntualmente Alejandra Onieva haciendo pobre de Carmen. Alejandra Onieva, claro, necesitábamos, por favor, que venga alguien, un ser de luz en medio de estos señores, ¿no? Que era increíble, pero sí. Ha sido muy divertido también. Muy divertido, luego aprendes mucho, te tienes que documentar muy bien. Y bueno, es un viaje alucinante, vamos, o sea, quitándole pelo a uno, poniéndole la cabeza así, a ver si te lo imaginas calvo, a ver cómo, espérate si le pongo unas gafas, o sea... Ese material hay que publicarlo. No, total, tenemos unas cosas... Bueno. Además, Álvaro, decías que no me parezco en nada, o sea, pero estáis locos, claro, no me sí parezco en nada. Es verdad que vosotras siempre defendisteis que no ibais buscando el parecido físico, claro. sino buscando otra cosa que pudiera generar la energía que tenía Suárez para conseguir todo lo que consiguió, ¿no? En ese momento. Entonces por ahí me convencieron. ¿Y qué carisma tiene Álvaro para...? Pues lo tienes, lo ha demostrado. Te quiero decir, no es que tengamos que nosotros decir nada, la realidad habla en sí mismo. Quiero decir, él tiene esa capacidad que nosotros llamamos esa gente que dejarías entrar en tu casa y le dejarías las llaves de tu casa. Entonces definimos mucho ese tipo de persona. Ojo, cuidado que hice de ladrón, ¿eh? Pero fíjate, pero entraste en la casa de todo el mundo. Hasta en eso, fíjate, te dejaban las llaves, te digo yo. O sea, no significa que puedas hacer solo personajes, entre comillas, positivos o no, sino que hay una empatía que el público recibe como tal y que deja, o sea, le permites cosas a ese tipo de personas que a otras pues no, ya está, las llaves de la casa. O que le invitarías a comer a tu casa, son como cosas muy concretas y nos parecía eso que, bueno, pues que... ¿Sabes? Que tenía algo de todo eso. Una cosa que dice Cercas en el libro, al final, hablando con su padre, y que decía, pero bueno, papá, ¿por qué os gustaba tanto Suárez que tenía, no? Y el padre decía, es que era uno de los nuestros. Claro. Es que venía del pueblo, no nos podía engañar, ¿no? Pero a la vez era un tipo que venía de ellos y a la vez tenía algo renovador
que le hacía doblemente, digamos, atractivo a esas dos Españas que intentaban. Era una cosa extraña, que sabía moverse bien, y claro, para eso pues hay que tener mucho charme aquí como... Te voy a dar las llaves de mi casa por si alguna vez... Las llaves ya... Me muero de vergüenza, que lo sepáis. Vais a reír con lo de las llaves de la casa, pero no sé la cantidad de veces que lo vais a pensar cuando veáis cosas de repartos. O sea, esto es importante. Eso está bien. Te lo digo, muy importante. Para analizar si está bien el reparto. Absolutamente. Nos lo apuntamos como críticos. Claro. Pues para que te mueras más de vergüenza, esto decía Alberto Rodríguez, que le pasaba en el rodaje cuando te veía actuar. Y había momentos que me quedaba mirándole y decía, es que aquí parece Suárez, o sea, por la forma en la que está hablando. Claro, Suárez tenía que ser un tipo increíblemente magnético. Todo lo que dicen de él es que si entraba en una habitación a reunirse con un falangista, cuando salía de la habitación, el falangista estaba seguro de que era uno de los suyos, y que si entraba a hablar con un comunista, prácticamente el comunista se quedaba convencido de que si no era de los suyos iba a ayudarle. O sea, era un tío súper magnético, elegante, tenía muchas cualidades para convertirse en una persona que logra una cosa con un arco tan bestial, incluso aunque no tuviera una hoja de ruta, que yo creo que no la tenía. Vamos acumulando más piropos, Álvaro. Pues es que además parece esto una despedida. Mira, con Alberto ha sido un viaje muy interesante, porque Alberto le adoro profundamente. He llegado a quererle mucho en todo este proceso, por el cariño con el que ha llevado todo, y cómo me ha tratado a mí, y lo bien que lo hemos pasado, y todo lo que hemos aprendido, y lo duro que ha sido, ¿no? Hablaba con él el otro día que pensábamos que había habido alguna especie de acuerdo tácito entre todos nosotros, es decir, nos encontramos ante este proyecto con esta envergadura y o nos damos un poco todas las manos los unos a los otros, o esto va a ser absolutamente imposible, ¿no? Y sí que es verdad que él, por ejemplo, le gusta mucho ensayar, porque él te reconoce y dice que yo soy muy inseguro luego en rodaje y demás, y me gusta llevarlo todo muy tal, no sé cuánto. Entonces, al principio, los primeros días de rodaje, que es cuando tú estás probando y estás mirando a ver si esto que estamos haciendo está bien o está mal, ¿no? Estaba muy metido en sí mismo, y claro, terminábamos una toma y de la misma forma que cuando había algo mal te llegaba y te decía, no, Álvaro, por aquí, por allá, no sé cuánto, cuando había algo bien le preocupaba ir al siguiente plano. No llega de decirte, Álvaro, pues esto sí está bien, ¿no? Y claro, tú te ibas a casa y me decía mi mujer, bueno, ¿qué tal ha ido? Y digo, pues no lo sé, digo, porque yo estoy haciendo cosas y no sé si está quedando bien o está quedando mal. Y sí que hubo un día que iba de camino a tomar un café y se paró y se gira y me dice, Álvaro, yo creo que a lo mejor no nos linchan del todo. digo, bueno, pues entender esto como que vamos por buen camino. Y claro, antes hablábamos de esa parte íntima, pero el personaje también tiene ese carisma, que hablábamos con Eva y Yolanda, que tú tienes y que traspasas, pero luego tiene una cierta fragilidad, porque está en las últimas, está en un momento muy chungo, de los más chungos de su carrera, y luego es un personaje que vemos con los ojos de hoy. Quiero decir, que el vendedor de frigoríficos o el vendedor de neveras, sabemos que de alguna manera se la coló a mucha gente y nos la coló a todos. Entonces, ¿cómo era manejar? También te pensar en todo lo que la gente tiene en la cabeza de Adolfo Suárez. No sé si eso te afectaba de alguna manera. Yo he conocido a un personaje que tenía muy alejado. Yo lo que sabía de Adolfo Suárez es un poco lo que, yo no recuerdo haber estudiado la transición en el colegio, tampoco. Efectivamente, siempre no llegabas o saltamos este otro tema que es más importante, cualquier cosa. Y yo la imagen que tenía de Suárez, pues es la que yo creo que teníamos más o menos todos, pues ese político carismático, que era tan importante, pero yo no sabía, por ejemplo, hasta qué punto llegó a pasarlo mal Suárez, ¿no? Con lo cual me interesó muchísimo, a lo mejor por construir un personaje más de verdad y un personaje más real. Me interesó no construir a un superhombre capaz de todo, me interesó ver también la fragilidad, me interesó ver también las dudas, ¿no? Todos los fallos que cometió. No fue ni muchísimo menos perfecto, creo que hizo cosas tremendamente importantes, pero a lo mejor a través de esas fallas sí que conectaba, ¿no? Con esa parte más humana. Y la ambición, porque claro, hay quien, de hecho en el libro de cerca se deja ver, ¿no? Que es un tipo que hace ese giro también por ambición. No sé si eso también te tenía... Yo creo que hay yo creo que Suárez está lleno de aristas. Hay muchas cosas. Yo creo que sí, efectivamente, era un tipo al que sí que le podía interesar figurar de cara a los anales de la historia. Pero luego, por ejemplo, al mismo tiempo, él tiene una secuencia en la serie
que yo me disfruté muchísimo con el maestro Eduard Fernández, en el que Santiago Carrillo y Adolfo Suárez llegan a entenderse. Llegan a después de estar hablando durante horas, se comparten un cigarro, se miran a los ojos y dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, nos dejamos de tonterías y miramos un poco por el bien común en lugar de por nuestro propio beneficio o del beneficio más que nos toca de una forma más cercana. Entonces yo creo que también tenía esa capacidad, esa honestidad. Hay un momento en el que él le pide al rey que convoque elecciones para que el pueblo escoja un presidente, y el rey le dice, pero ya tiene un presidente que eres tú. Y él dice, sí, pero el presidente que has elegido tú, no ellos. Entonces sí que creo que había un poco de todo, que efectivamente había esa ambición y había esa fragilidad y había ese charm, como decíamos antes, ¿no? Ese carisma, esa parte embaucadora, y también había honestidad, o sea, había muchas cosas. Y hemos tenido, pues esos 4 capítulos de 40 minutos para intentar contar todo lo que hemos podido. Pues se cuenta bastante, también con ayuda de la voz en off, que yo creo que eso es muy significativo. Oye, hablando de voces, tú siempre, en muchas de tus interpretaciones, me acuerdo de Raka, por ejemplo, o cuando has trabajado en otros idiomas, que juegas con los acentos, que hablas en otros, o sea, que te empapas de todo eso. Aquí, la voz, ¿es cierto eso que dicen los mentideros de que Carlos Latre os ayudó? Yo, mira, a unos más que otros. Mira, me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo, con esta inseguridad que arrancábamos los ensayos, a los 3 o 4 días, creo que era el segundo ensayo que había hecho con Eduard, me llama Eduard, me manda un mensaje por la noche. Yo no tenía el teléfono de Eduard ni nada. Y me manda un mensaje por la noche: hola, ¿eres Álvaro Morte? Soy Eduard Fernández. Tengo que hablar contigo. Digo, hostia, me van a echar, me van a echar. Este tipo ya trabaja con Alberto y aquí algo pasa. Y le llamé y me dice, mira, Álvaro, tío, es que he contactado con Carlos Latre y me ha ayudado mucho para encontrar Carrillo y tal. Dice, por si acaso te sirve para que tal. Digo, hostia, yo a Carlos le conocía y le llamé. Oye, tal, me dijo, sí, Carlos, te vienes un día, no sé cuánto, y miramos. Y nada, nos tomamos un par de cafés, me matizó una cosita, porque sí que es verdad que a mí la construcción que yo llevaba hecha se me iba un poco hacia la nariz, hacia adelante. Me dijo, no, quítale eso y tal, y lo ajustamos y acabamos encontrando un poco esa cosa que recuerda un poco a Suárez. Hemos hablado de la voz, también el cuerpo es importante, porque tú eres más alto que Suárez, sí. Entonces te achatabas para poder pasearte. En la medida de lo posible, porque sí que es verdad que hacer un personaje con la presencia que tenía que tener Suárez, con la seguridad al pisar que tenía que tener Suárez, no puedes caer los hombros. Entonces, bueno, hay cosas que hemos intentado, a las que hemos podido o que hemos intentado llegar, y otras las que dices, bueno, esto vamos a sacrificar de entrada. Entonces, no bueno, nada. Hemos intentado, con el trabajo de Yolanda y de Nacho, del equipo de maquillaje y de efectos especiales y demás, con el trabajo de Fernando al vestuario, con todo el equipazo que tiene detrás, hemos intentado que ya la imagen de fuera nos recuerde en el mayor grado posible a Suárez, pero sí que es verdad que hay cosas que, a ver, él tenía los ojos más grandes que yo, no puedo agrandar los ojos. ¿No? No. Fernando García es figurinista, es el encargado de vestuario de la serie, y además has trabajado con Alberto también en todas las películas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido adentrarte en el maravilloso mundo de la transición? Hola. Hola, ¿qué tal? Pues para mí ha sido un regalazo, ¿no? Todo el mundo conoce la época esa y ese momento, ¿no? Pero cuando me contaron el proyecto, como ha dicho Yolanda, y que fue como un tsunami, ¿no? En muy poco tiempo teníamos que preparar un volumen de trabajo que era increíble, ¿no? Y en el caso de Álvaro para mí ha sido bastante fácil, ¿no? Porque ahora que hablabas de la altura y Suárez era más bajito, tenía otra estructura ósea, pero sí para mí era muy importante cuando yo vi a Álvaro, que yo lo conocí en Londres. ¿También fuiste a Londres? También me mandaron pero sí, pero lo mío fue peor porque era ida y vuelta con 2 maletas de ropa para hacerle una prueba con unas medidas que me pasaron, y tuve la gran suerte que trabajo con un taller estupendo, con un sastre que se llama Javier Varas, y teníamos muy poco tiempo. Entonces para mí era un poco, cuando Alberto me cuenta que lo hace Morten, me quedo un poco así, ¿cómo? ¿No? Todos así como que dudábamos. Yo conocía a Álvaro de su trabajo, pero no lo conocía personalmente. Y para mí era súper importante su elegancia, ¿no? Que es un tío que entraba por la puerta en chándal y ya tiene una cosa especial, ¿no? Y eso para un actor que te hace de Macarra y de Suárez es un mérito, ¿no? Y nada, para mí fue un regalazo, ¿sabes? Y su altura,
su forma de moverse. Todo a favor. ¿Y cómo vestía Suárez? ¿Cómo era el...? Pues Suárez era un señor muy elegante, ¿no? Yo entré un poco así en un mundo de donde se hacía este señor los trajes, que se lo hacía en una sastrería que se llamaba Antonio Pajares, que se hacían banqueros y gente así del espectáculo. Banqueros y gente del espectáculo, me encanta. Sí. Hasta en ese momento era así, ¿eh? Sí. Gente con poder, gente del poder. Y bueno, pues era casi un uniforme, ¿no? Un uniforme de azul marino, ¿no? Con traje de 2 botones, con unos tejidos impresionantes, con camisas de doble puño, gemelos. Entonces hicimos un trabajo así exhausto para ser bastante fiel. Alberto quería que no hubiera sorpresas, ¿no? Dice, nos pegamos algunas pequeñas licencias, pero había que seguir un poco un camino y con todo el archivo que teníamos, pues seguir esa línea, ¿no? Y entonces, para mí era un poco difícil porque teníamos que contar muchísimos momentos con muy pocos trajes. Y en esta producción tuve la gran suerte, que en otras no la tienes, de hacerle trajes a medida. Le hicimos casi 5 trajes y luego cogir de un stock de la Casa Peris y con eso le hicimos ese volumen, ¿no? Y su personaje, que empieza en el 63, puede ser, y acaba en el 2008, imagínate todo lo que hay ahí detrás, ¿no? Pero nos centramos siempre en Alberto decía de que nos centráramos en hitos, ¿no? Como el 23F, ¿no? De qué color era ese traje, que era ese traje gris, con esa camisa, que si era blanca, celeste, con esa corbata azul marino opaca, que eso era importante, que no brillara. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y le hicimos un armario que era un lujazo. Yo debo decir que además Fernando me cuidó siempre muchísimo, porque sí que es verdad que a lo mejor estamos haciendo unas pruebas y aquí vamos a hacer otro traje, y a lo mejor mirabas te dabas cuenta de la mirada del ayudante. No, que mira, oye, que no tenemos presupuesto, que no llegamos. Y Fernando siempre decía, Suárez es Suárez, como diciendo, esto está por encima. Mira, y yo no paraba, y hubo un momento que no teníamos imágenes de Suárez con gafas, y yo las encontré. Y yo, Alberto, hay unas imágenes muy bonitas con gafas de ver, ya no de sol, que hay un momento que yo no he visto la serie todavía, no sé si finalmente tuvo corte o no. Hubo corte, ¿no? No, están. Vale. Porque a los directores de cine les cuesta muchísimo poner unas gafas. En Estados Unidos no, ¿eh? En Estados Unidos todo el mundo lleva gafas. Y se lo conté a Alberto y dice, ay, no, Fer, es demasiado. ¿Qué pasa? Que Álvaro lo elevaba todo. Es más alto, es casi un modelo, ¿no? Por favor, Suárez, vamos a parar. Pero es verdad, y Suárez modelo. Suárez tenía esa cosa como cercana, bajito. Fíjate que estamos diciendo que es bajito porque lo decís no vosotros, es bajito. Porque yo pienso, bueno, también yo mido 1,5 metros, que aquí pues, hablamos pero yo pienso en Suárez y quizás era por el aura, pienso que era un tiarrón. Fíjate. Sí, pero no, era más bajito. Bueno, era un tío impresionante que llegaba a una sala y se quitaba el botón, se lo desabrochaba de una forma, cruzaba las piernas, el calcetín de hilo. Bueno, yo me hice un máster de Suárez y además me encanta toda la parte de sastrería, ¿no? Y bueno, para mí era un gustazo ver incluso lo diferente que era el armario de Suárez. De Carrillo. Con carrillos, ¿no? Uno tenía el loden, el otro tenía la pelliza de pana, uno tenía la corbata, el otro tenía el jersey cisne, ¿no? Eran como muy diferentes, ¿no? Y nada, yo disfruté muchísimo. Claro, ahí marcaba las ideologías de la época también. Totalmente. Y la posición social, ¿no? Sí. Bueno, en la serie tenemos desde manifestaciones, funerales... Militares, hay una parte militar que... en el caso del protagonista era Mellado y más personajes, pero tuvimos un alquiler de 300 uniformes y tuvimos que hacer alguno de ellos porque estaban, ya sabes, en España que les gusta mucho la guerra y algunos estaban muy cascados. ¿Y cómo ayuda a un actor tener esa precisión en el vestuario? Cuando te lo pones... te coloca en otro lugar. Te cuadra directamente. Además, los trajes estos de los que habla Fernando, hechos a medidas, algunos de 3 piezas, o sea, ya te los pones y hace que ya te muevas de una forma bien distinta. Ayuda muchísimo. Todo el trabajo de Fernando y maquillaje, vuelvo a recordar, maquillaje, efectos especiales y peluquería y demás. Al final fue un trabajo, o sea, la creación que hay ahí de ese personaje dista muchísimo de ser una creación mía únicamente. Es todo el equipo que hay ahí detrás de todos los departamentos los que consiguen que al final puedas más o menos ver a... Y luego, lo bueno de esto con Álvaro, hablabas de... Hay actores que le da un poco más igual, ¿no? Esa parte, pero es súper importante, ¿no? Contar... Y me decía Álvaro, ay Fer, esta corbata no sé si es buena para este momento, ¿no? Vamos a poner una más sobria. Pero tenía razón, yo tenía tal caos en mi cabeza
que para mí era importante porque él se lo sabía al dedillo. A mí me obsesionaba mucho, no sé si te acuerdas, el largo de mangas. El largo de manga, Mira, para que yo quería que siempre se viera un poquito del puño de la camisa, porque pensaba que siempre, a Suárez siempre se le veía. De hecho, además, exageradamente, la mayoría de las fotos, el puño de la camisa le sale bastante, le sale 4 dedos. Para Entonces, ver el gemelo, claro. Para ver el gemelo, para claro, ver tal. A él le encantaban, siempre usaba gemelos y había ahí una historia con las camisas, que había unas compradas y otras a medida, y se notaba el largo, que tiene un largo extra largo. Pero fue todo muy fluido, muy divertido. Luego me encantaba que, yo digo, a Álvaro le ponéis un espejo en el camerino, y cada vez que salía, y claro, y él ya se miraba, se horchaba el botón, salía y era Suárez, y todo el mundo. Yo recuerdo, venía gente de refuerzo, ¿no?, que no lo conozco. ¿Pero este quién es? Este es Álvaro Morte, no me lo puedo creer, qué pasada. Y se trataba de eso, ¿no? Que no cayera en la comedia y huir de todo eso, ¿no? Yo recuerdo como muy impresionante el primer día de grabación. En el Congreso. Nosotros nos dejaron el Congreso un par de días antes incluso de haber hecho los ensayos. Entonces yo vine de Londres un lunes y el viernes arrancábamos el Congreso. En esos días hicimos las pruebas de vestuario, todo. las pruebas finales. Ya en el Congreso. O sea, yo llegué un lunes, esa semana hicimos las pruebas finales. Y el fin de semana rodamos. Y ese fin de semana rodábamos en el Congreso. Era llegar y los ensayos los hicimos después, porque arrancábamos luego como un mes y pico más tarde. O sea, que ya entrada en el Congreso fue como, bueno, a calzón quitado, como dicen, ¿no? Y ya está. Y recuerdo... Claro, esas pruebas, pues hay una que te pones los trajes, hay otra que haces en la nariz, hay otra que haces no sé cuánto, tal, ¿no? Pero son separadas. Y ese día, el primer día de rodaje, nosotros te haces los procesos, que se llama, que es vestirte, maquillarte, tal cuanto. Maquipelu, ¿vale? Belleza y poder, que le llaman en algunos sitios, ¿no? Me encanta. Estoy aprendiendo un vocabulario. Claro. Entonces era en un hotel que había al lado del Congreso. Y claro, yo no había entrado nunca en el Congreso. Era mi primera vez. Y de repente te vistes, te ponen la nariz ya que es la definitiva, te ponen el peinado definitivo, te ponen la corbata, no sé, efectivamente, tal, no sé cuánto. Entonces de repente entras en el Congreso aquel día, vestido, maquillado, todo, como Suárez, y entras en el Congreso, que además el equipo de arte había corregido cosas del Congreso para llevarlo al año 81. Todos los sillones de la delantera van cambiados. Claro, porque ya ha evolucionado. Y ves allí los tiros en el techo, en la pared y demás. Y para mí fue algo verdaderamente emocionante. Sí, era muy potente, ¿no? Y hacer este trabajo, ¿no?, que es historia de España, ¿no? Y yo afortunadamente trabajo con Alberto, hacemos muchísimas historias, pero esto se va a quedar... Sí, la verdad. Además es que, fíjate que esto era una cosa que también quería preguntarte, y ya que estás, puedes contestar también, Fernando, sí. Que es lo difícil que ha sido reflejar en la ficción un hecho como este, porque el 23F es una cosa muy reciente, todos nuestros padres, nuestros amigos, nuestros abuelos tienen historias sobre aquel día, y sin embargo la ficción no se había atrevido. Se atrevió Alberto, que ya venía contando otros episodios de la transición. No sé si estáis ante... Claro, este es un proyecto en el que hay mucha responsabilidad, pero también la responsabilidad tiene que ver con esto, con que es de las primeras veces que se cuenta el 23F. No ha sido la primera, hay alguna producción. Yo recuerdo a Ginés García Millán haciendo de Suárez maravillosamente bien. Además le mando un abrazo enorme desde aquí. Pero bueno, quizá lo que sí que es la primera vez que se hace lo que es el libro de Cercas, que tiene esta cosa tan detallada. Hablábamos con él ayer, que estábamos haciendo promoción en otro lugar, y decía que había estado como 4 años trabajando entre 8 y 10 horas al día para investigar, para poder sacar el libro adelante, ¿no? Ese nivel de detalle, que por supuesto en la serie no está, porque decimos 4 capítulos de 40 minutos, pero sí que te daba una perspectiva, yo creo, mucho más profunda de que a lo mejor se hayan visto otras veces, ¿no? Y también la forma de rodar de Alex Catalán, ¿no? La mirada de Alex, de cómo se ha montado, porque esta historia todo el mundo la conoce, pero está contada de otra forma, ¿no? Y muchísimos momentos que nadie conoce. Claro. Alex Catalán es el director de fotografía, para sí. Clarificarlo. Quería preguntarte, y ya con esto te dejo marchar, que te estamos secuestrando. Estoy encantado de estar aquí, que lo sepas, Pepa. Yo también. Gracias. ¿Qué responsabilidad? Claro, porque es interpretar a alguien que fue parte del franquismo, pero que luego impulsó la democracia, y que, bueno, pues el público lo puede leer de formas distintas. ¿Qué responsabilidad o qué miedos sentiste, aparte de lograr convertirte en él, que eso ya lo hemos superado? Pues mira, precisamente ayer hablando con Cercas,
se podría extrapolar también a lo que él hablaba de su libro con respecto a lo que había sido la ejecución de la serie. Y él decía, ¿no?, que él como autor sería muy torpe por su parte pretender que la serie fuera el libro, porque él era consciente de que eran dos proyectos completamente distintos. Y además decía una cosa muy bonita, hablando de su libro, que el libro no le pertenece a él, que el libro no le pertenece a los autores, los libros, sino que pertenecen a los lectores, que cada uno tiene que tener su visión de lo que es el proyecto. Yo, por supuesto, cuando me enfrento a este proyecto, y sabiendo de entrada que lo que estamos haciendo es contar el libro de cerca, y que si hay alguien que duda de algo o que se plantea que las cosas no fueran así, a lo mejor a quien tienen que pedirle cuentas es a Cercas, más allá de eso, sí que es verdad que había una responsabilidad a la hora de meterte en este personaje, y me gustaría pensar que a lo mejor puede aportar algo de luz, algo de información a gente, porque decías ahora mismo que es una cosa que ha pasado muy recientemente, pero hace 50 años de esto, hay muchas generaciones. Yo mismo tengo 50 años exactamente y tengo la transición como algo muy lejano, tengo la democracia como algo completamente consolidado en la que siempre he vivido y parece que nunca se va a destruir, ¿no? Esa cosa que aporta la serie de la debilidad que sufrió la democracia, que pendió de un hilo el que volviéramos atrás, ¿no? Me parece muy interesante, sobre todo, a mí me parece que cubrimos una responsabilidad a la hora de decir, bueno, chicos, esto es lo que según un periodista de prestigio ha analizado y son datos concretos y nosotros lo ponemos aquí sobre la mesa para que sobre todo las generaciones a las que les pilla más alejado el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado puedan aprender y puedan ver un poco el por qué se llegó a dar, ¿no? Y ya te digo lo frágil que fue la democracia, ¿no? Bueno, nos hemos centrado en el papel de Álvaro Morte, que nos ha visitado. Están estupendos también, como decíamos, Eduard Fernández, Manolo Solo, Miki Esparvé, que hace del Rey Emérito, David Llorente de Tejero, y está la voz en off. Dicen que Suárez llevaba mucho tiempo preparándose para un final violento. Tal vez estaba posando para la historia. Nadie estaba con él. Raúl Arévalo es esa voz en off, escrita por Alberto Rodríguez, también Rafa Cobos y Fran Araujo, que viene a poner orden y a dar la cara B de ese relato. Un relato que, como decimos, no conocemos porque ningún gobierno ha querido desclasificar los archivos y que viene a recordarnos que, pese a las apariencias, Suárez venía del franquismo, igual que el rey, que se traicionaron y que la transición también tiene su lado oscuro. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.